Muy bien, en este momento voy a presentar un breve seminario relacionado con el Ministerio de Libertad Religiosa y Relaciones Públicas. Libertad religiosa. Sumamente importante. Dios nos da la libertad, el libre albedrío para elegir, para decidir creer en Él o no. Libertad de expresión. Estados Unidos se fundó como un país haciendo énfasis en la libertad, libertad de religión, libertad de expresión, de modo que todo ciudadano, todo ser humano tiene la oportunidad de decidir creer o no creer, o en quién creer o en qué creer, y tenemos esa libertad y ese privilegio. Y este ministerio, este departamento de libertad religiosa y relaciones públicas se enfoca en esa área, libertad religiosa, libertad no solamente para los adventistas del séptimo día, que es la denominación a la que pertenecemos y representamos, sino también los derechos para todas las denominaciones y todas las religiones, incluyendo el ateísmo, el decidir no creer. Esa persona que decide no creer tiene derecho a elegir o decidir no creer y respetarse esa decisión. Así que en esta ocasión lo que voy a hacer es darte una breve descripción del ministerio, las expectativas que tengo para este departamento, este año de servicio en la iglesia local, y te motivo a buscar más información, seminarios y entrenamientos más completos, más profundos, ya sea presencial o en línea, que pueda ayudarte a desarrollar mejor este ministerio. Siempre está la oportunidad de poder aprender o de seguir aprendiendo. Así que este entrenamiento, esta breve capacitación, es en el área de libertad religiosa y relaciones públicas. ¿Cuál es el propósito de este Ministerio de Libertad Religiosa? ¿Para qué Dios te ha llamado? ¿Qué Dios espera de ti? ¿Cuál es la expectativa de la iglesia? ¿Qué espera la iglesia que se lleve a cabo a través de este ministerio? Bueno, uno de los propósitos principales de libertad religiosa es defender y promover el derecho a adorar según la conciencia. ¿Mm? Porque hacemos énfasis en la adoración, en lo religioso, en lo espiritual, porque ese es el objetivo del ministerio, libertad religiosa. Cuando hablamos aquí en este país de los derechos y las enmiendas y la constitución, se le da esa libertad en general al ser humano, pero aquí hacemos ese énfasis en lo religioso, lo espiritual. Así que propósito número uno principal es defender, promover el derecho a adorar según la conciencia de cada quien. No exclusivamente los derechos de la denominación a la que pertenecemos como iglesia adventista, sino en general a cualquier persona. También mantener relaciones respetuosas con autoridades y comunidades religiosas. El conflicto de los siglos, la página 293, Elena G. de White escribió: la libertad de conciencia es un derecho sagrado implantado por el Creador. No se lo inventó el gobierno, el Estado, el país, el hombre. Es algo que Dios lo implantó, es algo dado por Dios al ser humano. Es un derecho, la libertad de conciencia. Es un derecho sagrado que Dios ha dejado para el ser humano. ¿Cuál es el rol del director o directora de este ministerio? Son varios, yo listé aquí varios. Número uno, educar sobre la libertad de conciencia y su base bíblica. Hay gente que todavía eh, no entiende el concepto general sobre los derechos que tiene y lo importante que es defender y promover la libertad de conciencia y libertad religiosa. Así que parte de tu responsabilidad como parte, como líder de este ministerio, es educar. ¿Educar en cuanto a qué? Bueno, educar en cuanto a la libertad de conciencia. Y como hacemos un énfasis aquí en lo religioso, libertad religiosa, nuestra base, la base de este ministerio y de la defensa que presenta
es bíblica, es una base bíblica. También representar a la iglesia ante autoridades y entidades. Tú eres el representante, por eso mencioné que no eres solo director de libertad religiosa, sino también de relaciones públicas en cuanto a los derechos y la libertad de conciencia ante autoridades y entidades religiosas, pero también del gobierno. También orientar a miembros en conflictos laborales o escolares por su fe. Tú sabes que siempre van a aparecer conflictos con relación al sábado, que es una de las creencias con las que tenemos muy comúnmente conflicto en cuanto a libertad de conciencia, libertad de religión, el trabajar en sábado, tomar exámenes en la escuela en sábado o estudiar en sábado en las universidades o escuelas. Por lo general, el director de este ministerio provee también, en colaboración con este servidor como pastor, una carta al miembro que lo solicite, ya sea estudiante o trabajador, para que si tiene algún conflicto, si le están pidiendo, exigiendo que trabaje o que tome un examen o que se gradúe o cualquier cosa en sábado, tú puedas entonces proveer ese documento oficial de la iglesia firmado por este servidor como pastor, por la secretaria, inclusive por ti como director de libertad religiosa, para que la entidad, la organización, ya sea la compañía o la escuela, tenga en cuenta que esa persona tiene derechos, en cuanto eh, a la religión y libertad de conciencia. O sea que la persona no está dejando de trabajar porque quiere quedarse en casa o quiere irse de fiesta, sino porque tiene razones sólidas, bíblicas, para privarse de hacer esa actividad en sábado, porque entiende que Dios lo necesita para otra cosa en ese día. Am, También organizar programas como el Día de Libertad Religiosa. Y vamos a hablar un poquito sobre las actividades que, a manera así de sugerencia, actividades que el Departamento de Libertad Religiosa puede organizar durante el año, pero parte del rol, parte de la responsabilidad del director es organizar este tipo de programas, como el Día de Libertad Religiosa, puede ser un sábado, puede ser un fin de semana, viernes y sábado, incluyendo alguna charla especial sábado en la tarde, un tema poderoso en la mañana en el culto divino relacionado con la libertad religiosa. Usualmente se separa uno o dos sábados al año a nivel de asociación o unión o asociación general o división, haciendo énfasis en este ministerio y lo que promueve. También promover el respeto hacia todos los credos. Como mencioné, no es solo, por eso presenté al inicio las diferentes, los diferentes símbolos de diferentes religiones principales, no solamente la cristiana, allí el símbolo de la religión cristiana es la cruz, sino los demás símbolos de otras religiones, el judaísmo, el shinteísmo, el budismo y demás denominaciones también que están bajo la religión cristiana. Bajo la religión cristiana hay miles y miles de denominaciones. De modo que respetamos los credos, las creencias de otras denominaciones y de otras religiones mundiales ah, que existen en la actualidad. Aquí en el conflicto de los siglos, ahora la página 518 dice, Dios nunca obliga a la conciencia. Cristo atrae por el amor. Dios nunca usa la fuerza, la manipulación, las amenazas, eh, no obliga, sino que atrae por el amor, la compasión, la misericordia. Y de modo que debemos imitar ese ejemplo. Él ha dejado ejemplo para nosotros seguir. De modo que si Dios no fuerza, nosotros tampoco hemos sido llamados. Algunos fundamentos bíblicos quisiera presentar, fundamentos que ah, sirven de base, como mencioné al inicio, para tener una plataforma sólida en este ministerio de libertad religiosa. Gálatas 5:1
Dice, está firmes en la libertad que Cristo nos dio. O sea, en lo que tú decidas creer, asegúrate de que es lo correcto, es la verdad. Y si crees y entiendes que esa es la verdad, mantente firme en eso, porque tú eres libre. Ah, libre de elegir, de decidir. Y a eso estaba refiriéndose Pablo allí, escribiendo a Gálatas, a la iglesia de Gálatas. Hechos 5:29 dice que debemos de obedecer a Dios antes que a los hombres, antes que a los hombres. Y esto es libre conciencia. Los hombres pueden haber consecuencias. Libertad de religión no significa que no haya consecuencias. En ocasiones van a haber consecuencias, lamentablemente, negativas, pero debemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Poner a Dios en primer lugar. Y esto es uno de los principios que se enseñan en libertad religiosa. Sí se enseña y se promueve el derecho que tiene cada ser humano, por lo menos en este país, y que debería tener en todo el mundo, de elegir libremente en quién creer y qué no creer y qué creer. Pero en ocasiones van a haber consecuencias. Te van a despedir de tu trabajo, te vas a quemar en alguna clase por no tomarla en sábado o no tomar un examen. Van a haber consecuencias, pero parte de los principios también, aparte de promover el respeto a la libertad de conciencia, es entender que Dios está primero. Y de eso habla allí en Hechos 5:29. También Romanos 14:5, cada uno esté plenamente convencido. No, se convence y aunque hayan consecuencias, nos priven de la libertad, pero en nuestro corazón estamos convencidos y estamos decididos de que Dios está ante todas las cosas. Daniel 3:16 en adelante habla de fidelidad frente a la imposición. Miramos en el mismo capítulo 1 que Daniel y sus amigos deciden no contaminarse con la comida del rey, pero también más adelante miramos a sus amigos que se mantienen fieles a Dios. El mismo Daniel más adelante decide permanecer fiel a pesar del decreto de que no se debe de arrodillar o orar ante ningún Dios, solo al rey. Ellos se levantan en contra de esa imposición, querían forzarlo, ¿verdad? Habían leyes en contra de su conciencia, se mantuvieron fieles y fueron recompensados. Recompensados. Entonces, esa fidelidad debe de promoverse también en el ministerio en este tiempo ante la imposición del gobierno o de cualquier organización o entidad privada o pública o ante cualquier persona que quiera imponer su voluntad, su posición, sus ideas. También Apocalipsis, el capítulo 3 y el 14 habla del conflicto, el gran conflicto final sobre la adoración, las bestias que se levantarán para forzar o para perseguir a los que no la adoran. O sea, en el tiempo del fin se va a violar la libertad religiosa del ser humano. De eso habla Apocalipsis. Se va a querer imponer y los que no obedezcan entonces serán muertos. Eh, eh, entonces, mientras tengamos estos derechos, tenemos que defenderlos lo más que podamos, hasta el fin, porque Dios nos lo dejó, es un derecho que tenemos. Por eso este ministerio es tan importante, tan clave, no solamente en la vida de la iglesia, sino también en la sociedad. La página 55 del Conflicto de los Siglos dice, siempre ha habido quienes permanecieron firmes por la verdad. A pesar de la persecución, a pesar de los tiempos difíciles, a pesar de las imposiciones en el tiempo de Babilonia, en el tiempo de Egipto, en el tiempo de Roma, Dios mantuvo un remanente, hombres y mujeres que se mantuvieron firmes al Señor y Dios protegió y Dios le dio el éxito. Y aunque la consecuencia trágica de la muerte
porque algunos murieron por causa del evangelio, llegue a tu vida, pero eh, la muerte es un descanso, no es el fin, y Dios nos tiene allí en sus manos. Algunos objetivos del Ministerio de Libertad Religiosa: proteger la libertad de conciencia de cada miembro, ya hemos mencionado, pero es sumamente importante enfatizar allí en eso. También educar sobre los derechos civiles y religiosos, fortalecer la identidad profética adventista, promover respeto y diálogo entre creencias, y también representar a la iglesia ante instituciones públicas. Estas son nuestras creencias, especialmente con relación al sábado, de puesta de sol a puesta de sol. Hay personas, compañías o personas que no entienden. Bueno, si tú no trabajas sábado, puedes trabajar el viernes en la noche. Pero no, el sábado empieza con la puesta del sol del viernes, empieza a las horas del sábado hasta la puesta del sol del sábado en la tardecita, que empieza el primer día de la semana. Pero estas cosas, aunque el mundo no la entienda, pero es nuestra obligación mostrarle lo que dice Dios. Un escrito está a las personas que cuestionan nuestra fe o que no entienden la fe que representamos allí. Mensajes Selectos, tomo 2, página 375, dice: defendamos los principios de libertad con espíritu cristiano. Con espíritu cristiano. No defendemos con violencia, con ataques, sino con espíritu cristiano, con respeto, con altura, con profesionalismo, con empatía, con misericordia. Eso debe de caracterizar. Algunos de esos principios lo puse aquí, eh, tienen una base bíblica. Está la libertad de conciencia, que es el derecho a creer o no creer, ya hemos mencionado. Libertad de adoración, practicar la fe sin coerción. Libertad de enseñanza, educar a los hijos en la fe. Yo puedo educar a mis hijos en la fe que yo entienda es la correcta para el bienestar de ellos, para su presente y su futuro. Libertad de asociación, congregarse libremente. Yo puedo congregarme. Yo puedo elegir en dónde congregarme, en qué iglesia, qué denominación, qué religión, o no congregarme. Esos son algunos principios fundamentales, algunos valores allí que deben de mantenerse siempre presente cuando se trabaja en este ministerio. Review and Herald, en 1889, Elena escribió: el respeto a la conciencia ajena es un principio del evangelio. El respeto a la conciencia ajena es un principio al evangelio. ¿Qué en cuanto a relaciones públicas y testimonio? Bueno, mantener contacto positivo con autoridades. A eso me refiero con relaciones públicas. Tú eres tú eres una cara de la iglesia en cuanto a libertad religiosa y los derechos. Y por eso, en ese sentido, también tiene tu posición una connotación pública, de relaciones públicas. No solo con entidades religiosas, otras denominaciones, sino también con organizaciones, compañías y hasta también el mismo gobierno. Participar en actividades sociales y educativas, promover el diálogo interreligioso respetuoso, representar con decoro y humildad a la iglesia cuando se presente la oportunidad. Son algunas de las responsabilidades tuya como director en el aspecto de relaciones públicas. El Ministerio de Decoración, te recomiendo que leas si no has leído, página 470, dice: los hijos de Dios deben reflejar el carácter de Cristo en sus relaciones con los demás, públicas, sus relaciones privadas, con muchas audiencias o pocas. El Hijo de Dios debe reflejar el carácter de Cristo. Sumamente importante. Bueno, algunas actividades que quisiera compartir contigo, a manera así de sugerencias. Son tantas cosas que puedes hacer, proyectos, eventos, programas, dependiendo de tu creatividad, hay infinidades de cosas, pero
Te mencioné el Día de la Libertad Religiosa. Eh, Usualmente se separa el segundo sábado de enero. El segundo sábado, cada año, en ocasiones, a veces cambia esa fecha que se designa para el Día de Libertad Religiosa, pero tú puedes pedir, solicitar a la junta o a los ancianos, al pastor, un sábado, varios sábados al año, para hacer énfasis en la libertad religiosa y un programa especial. Puedes incluir, ir aún más lejos y tener una programación completa el sábado y pedir escuela sabática y formar un equipo y hacer algo que tenga ese toque educativo en cuanto a libertad religiosa en la escuela sabática, por lo menos en la primera parte de la escuela sabática, y también alguna charla el sábado en la tarde o pedir una sociedad de jóvenes para hablar sobre libertad religiosa en el contexto juvenil, ¿verdad? También foros y paneles educativos sobre conciencia y fe. Puedes organizar un foro, una mesa redonda para hacer preguntas, capacitaciones legales y éticas. Puedes invitar a un experto en este tema un sábado en la tarde o durante la semana. También visitas a instituciones y líderes locales. Hay líderes usualmente en la comunidad, en la ciudad, que son activistas que defienden los derechos de libertad, los derechos de religión, los derechos de las personas. Estas personas son expertas y tienen mucha experiencia. Y no está mal de vez en cuando contactarse y hacer alguna actividad en conjunto en los que ambas instituciones estemos de acuerdo. También campañas de sensibilización en redes y medios, hablando y promoviendo la libertad religiosa en las redes sociales. Testimonio tomo 5, página 713, dice, debemos orar y trabajar por conservar la libertad que tenemos. Por eso se organizó este departamento, este ministerio, porque Dios nos está hablando aquí a través del espíritu de profecía y nos dice, debemos orar, pero no solamente orar, sino también trabajar por conservar la libertad que tenemos. Y parte de la responsabilidad que tienes como director o director asociado y todo el equipo del Ministerio de Libertad Religiosa es precisamente eso, orar y defender, trabajar por conservar la libertad que tenemos a nivel local. Es un granito de arena en conjunto con los diferentes directores de otras iglesias a nivel local, a nivel regional, a nivel mundial, para dejar un legado a nuestros hijos, aunque proféticamente las profecías nos enseñan que esto se nos quitará, pero debemos de protegerlo hasta que podamos, mientras podamos, ¿verdad? Algunas recomendaciones prácticas: actuar siempre con respeto y prudencia, ser embajador de paz y principios. El director de libertad religiosa es un embajador de paz, de reconciliación, porque representa todo lo opuesto a lo que Satanás representa. Satanás representa la manipulación, el engaño, la imposición, la mentira, el querer imponer, el querer atacar al que no mira las cosas como él la mira. ¿Mm? Evitar también polémicas y partidismos políticos, promover el estudio profético y el equilibrio, porque libertad religiosa tiene mucho que ver con la profecía y también con el pasado. Hay mucha imposición, solamente por parte de gobiernos, naciones, reinos que quisieron imponer a la fuerza, sino también instituciones religiosas, ¿ah? Que han querido imponer. De modo que la bestia de Apocalipsis 13, una es política secular y la otra es religiosa. Pero Dios ha intervenido e interviene para librar a su pueblo. Obreros Evangélicos, página 122, dice, la firmeza en los principios no excluye la cortesía. Hay que ser firme, pero cortés, con tacto, con amor, con empatía. De vez en cuando, reúnete con tu equipo. Si tienes un equipo, una o dos personas, directores asociados,
Recuerda también a tu anciano consejero. Yo asigno un anciano consejero a cada ministerio. Él es parte de tu equipo. Invítalo a tus reuniones y planificaciones y intercambien ideas, oren juntos y trabajen juntos. Pero de vez en cuando es bueno reunirte uno o dos veces al año, varias veces, y evaluar el ministerio, qué has hecho, qué no has hecho, qué puedes hacer diferente a lo que se ha hecho en años anteriores. Puedes evaluar el nivel de conocimiento sobre libertad religiosa en la iglesia, de los miembros, participación en programas y eventos, relaciones institucionales establecidas, si hay alguna, casos atendidos correctamente, e impacto del testimonio público de la iglesia en la comunidad. Todo eso se puede evaluar, cuántos casos se atendieron o se han atendido en el año, en cuanto a trabajo, viernes en la noche o sábado, también asuntos de escuela, exámenes en sábado y otro tipo de situaciones que tengan que ver con la libertad religiosa. Recuerda darle un enfoque misionero al Departamento de Libertad Religiosa. O sea, en otras palabras, usar la libertad religiosa como oportunidad para testificar. Cuando hacemos una carta a una compañía, a un supervisor, a un director, a un maestro, hablando sobre el sábado, es una manera de testificar, directo o indirectamente. Y ese mensaje llega al corazón. O sea, así que tiene un toque misionero también, cristocéntrico, al trabajar en la libertad religiosa. Defender el sábado con sabiduría y respeto, enseñar el valor de la libertad espiritual y también preparar a la iglesia para los tiempos finales. Esa es una gran responsabilidad también del Ministerio de Libertad Religiosa, preparar a la iglesia para los tiempos finales, porque no siempre habrá libertad y respeto por los derechos humanos. Esta última cita, bueno, penúltima, tengo una más. Esta del conflicto de los siglos, ahora la página 610, el conflicto final girará en torno a la libertad de conciencia, sin duda. En eso, en eso se basa, en eso va a girar, en ese entorno. El entorno a la libertad de conciencia es que va a girar el conflicto para el tiempo del fin. Así que debemos prepararnos para cuando llegue ese momento. En conclusión, quiero recordarte que el Ministerio de Libertad Religiosa es espiritual, no es político. Esto no es un departamento político, por eso yo lo llamo ministerio, es un ministerio, no es político, es espiritual, porque la libertad viene de Dios, que es el creador y sustentador. La imposición viene de Satanás, la libertad viene de Dios. También defiende el derecho divino de adorar libremente, libremente. Esa libertad que Satanás atacó tanto en el cielo y sigue atacando aquí en la tierra, existe y Dios la ha dejado allí para nosotros. Este sí es la última cita, página 295, el conflicto de los siglos, dice: la libertad de conciencia debe ser defendida con valor y fe, con mucho valor y con mucha fe. De modo que no es solamente con amor y tacto y empatía y cortesía, sí, pero también con valor y con fe. Porque el ataque contra el pueblo de Dios, la imposición, no perdona, no vienen con cortesía, sino con mucha agresividad. Y tenemos que no ser agresivos, sino valientes y con fe en el Señor. Así que, bien breve, simplemente quería compartir contigo, motivarte a tomar este ministerio como yo sé que lo haces muy en serio. Dios ha puesto una gran responsabilidad sobre ti. Esto es un ministerio que no tiene muchas actividades. No se espera que el ministerio pase todo el año haciendo toda la semana actividades, pero sí lo que Dios ponga en tu corazón para hacer, da un 100%, hazlo bien, sé intencional, involucra a la mayor cantidad de personas posible en cada uno de tus eventos. Como son pocos eventos al año, trata de abarcar la mayor cantidad de personas
para que entiendan y sepan lo serio de este tema, lo importante, la historia que conlleva y lo escatológico también, sobre todo lo profético, lo que se nos va a quitar, que ahora tenemos, pero se nos va a quitar, y es la libertad. Así que orando por ti, yo también estoy para servirte en cualquier cosa que necesites, preguntas o dudas, que Dios te dirija y nos ayude a seguir adelante a pesar de la imposición, del enojo del enemigo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dios es nuestro protector y libertador. Bendiciones.